Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una de las leyes más importantes para cualquier persona que estudie o trabaje en seguridad y higiene, la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Pero antes, me gustaría aclarar algo. Este episodio es simplemente un resumen de los conceptos más importantes de la ley. No pretende reemplazar la lectura del texto legal ni explicar todos sus artículos en profundidad. La idea es que este podcast sirva como una introducción para entender sus fundamentos y ordenar las ideas principales. Si realmente querés conocer la ley, te recomiendo leerla completa, porque siempre hay detalles y artículos específicos que acá no vamos a desarrollar. Dicho eso, ahora sí, empecemos. ¿Por qué nació esta ley? La ley 19.587 fue sancionada en el año 1972, en un contexto donde Argentina tenía una fuerte actividad industrial. En esa época era muy común encontrar grandes fábricas, talleres metalúrgicos, empresas constructoras, siderúrgicas y refinerías donde los trabajadores estaban expuestos diariamente a numerosos riesgos. Lo más preocupante era que muchos accidentes y enfermedades laborales eran considerados algo normal. Se pensaba que trabajar implicaba correr riesgos inevitables y que si ocurría un accidente, simplemente había sido mala suerte. La ley vino justamente a cambiar esa forma de pensar. Su idea principal fue demostrar que los riesgos laborales pueden identificarse, evaluarse y controlarse, reduciendo así la probabilidad de accidentes y enfermedades profesionales. Una vez entendido el contexto en el que nació, vale la pena preguntarse cuál es su objetivo. El artículo 4 de la ley establece tres grandes propósitos: proteger la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos presentes en el trabajo, y desarrollar una actitud positiva hacia la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Fíjate que la ley no habla solamente de actuar cuando ocurre un accidente. Su objetivo principal es evitar que ese accidente suceda. Y hay una palabra muy importante: integridad psicofísica. Esto significa que la ley busca proteger tanto la salud física como la salud mental de la persona. Hoy relacionamos este concepto con temas como el estrés laboral, la fatiga mental y los riesgos psicosociales, aunque en el 72 estos temas todavía no tenían el desarrollo que poseen actualmente. ¿A quién protege la ley? Uno de los aspectos más importantes de esta ley es que su alcance es muy amplio. Se aplica a prácticamente toda persona que desarrolla tareas dentro de un establecimiento laboral, sin importar si la empresa tiene o no fines de lucro. Además, protege tanto a trabajadores permanentes como temporarios, transitorios o eventuales. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque evita que una empresa pueda desligarse de responsabilidades diciendo que la persona accidentada no pertenecía a su plantilla permanente. Incluso, en el artículo 3 establece que, cuando una empresa contratista trabaja dentro del establecimiento de otra empresa, el empleador principal también tiene responsabilidades sobre el cumplimiento de la ley. En otras palabras, la seguridad no depende solamente de quien paga el sueldo, sino también del lugar donde se desarrolla el trabajo. Muchas veces escuchamos hablar de higiene y seguridad como si fueran exactamente lo mismo. Sin embargo, representan dos disciplinas distintas que trabajan de manera complementaria. La seguridad tiene como objetivo prevenir los accidentes de trabajo. La higiene industrial, en cambio, se dedica a identificar, evaluar y controlar los agentes presentes en el ambiente laboral, que pueden producir enfermedades profesionales. Podemos dar un ejemplo. Imaginemos una sierra industrial. Si una persona introduce accidentalmente la mano y sufre una amputación, estamos frente a un accidente relacionado con la seguridad. Pero esa misma máquina produce un nivel elevado de ruido. Si un trabajador permanece expuesto durante muchos años y desarrolla pérdida auditiva, hablamos de una enfermedad profesional relacionada con la higiene industrial. Otra forma sencilla de entender esta diferencia es pensar en dos tipos de enemigos. Los riesgos de seguridad suelen ser visibles, como por ejemplo una escalera mal colocada, un cable energizado, una máquina sin protección, un piso resbaladizo. En cambio, los riesgos de higiene muchas veces no pueden verse, como el ruido, los vapores químicos, el polvo en suspensión, las radiaciones o los agentes biológicos. Aunque muchas veces pasen desapercibidos, pueden generar daños importantes con el paso del tiempo. Hay otro concepto que suele generar confusión.
Muchas personas creen que prevención y protección significan lo mismo, pero no es así. Las medidas preventivas actúan sobre el origen del riesgo, intentando eliminarlo o reducir la probabilidad de que ocurra un accidente. Las medidas de protección buscan resguardar al trabajador frente a un riesgo que no pudo eliminarse completamente. Por ejemplo, colocar una protección fija en una máquina o instalar una baranda reduce el riesgo desde su origen. En cambio, utilizar un casco, guantes o un arnés protege al trabajador si todavía existe exposición al riesgo. En seguridad e higiene, siempre se prioriza eliminar o controlar el riesgo antes de depender exclusivamente de los elementos de protección personal. La ley también reconoce que las personas pueden cometer errores. Todos podemos distraernos, confiarnos o acostumbrarnos al riesgo. Por eso, muchas veces ocurren situaciones como trabajadores que no utilizan casco, personas que se sacan los protectores auditivos, o trabajadores que anulan dispositivos de seguridad para realizar una tarea más rápido. La prevención no depende únicamente de instalar equipos o colocar carteles. También depende del comportamiento de las personas y de construir una verdadera cultura preventiva. La ley otorga un papel fundamental a la capacitación. Entregar un casco o un protector auditivo no garantiza que la persona lo utilice correctamente. Es necesario que el trabajador comprenda para qué sirve, cómo debe utilizarlo y qué riesgos evita. Por eso, la capacitación forma parte de la prevención y debe realizarse durante la jornada laboral. La ley establece numerosas responsabilidades para el empleador. Entre las principales encontramos proporcionar condiciones seguras de trabajo, mantener las instalaciones y maquinarias en buen estado, controlar los riesgos presentes, instalar sistemas contra incendios, garantizar agua potable y sanitarios adecuados, entregar los elementos de protección personal, promover la capacitación y denunciar accidentes y enfermedades laborales. La seguridad requiere planificación e inversión. No alcanza únicamente con colocar un cartel que diga peligro. La prevención también necesita del compromiso del trabajador. Entre sus principales obligaciones se encuentran utilizar correctamente los elementos de protección personal, cumplir las normas de higiene y seguridad, respetar los procedimientos de trabajo, someterse a los exámenes médicos cuando correspondan, cuidar la señalización de seguridad y participar de las capacitaciones. La seguridad es una responsabilidad compartida. Otro aspecto importante es el seguimiento de la salud de los trabajadores. Este proceso generalmente incluye examen preocupacional, exámenes médicos periódicos y registro de los resultados. Estos controles permiten detectar problemas antes de que se transformen en enfermedades irreversibles. Si varios trabajadores comienzan a presentar pérdida auditiva, por ejemplo, eso puede indicar que las medidas de control del ruido no estén siendo suficientes. Hablemos de los principios fundamentales de la ley. El artículo 5 presenta varios principios que orientan todo el sistema de higiene y seguridad. Entre los más importantes podemos mencionar la creación de servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo, la investigación de accidentes y enfermedades profesionales, la elaboración de estadísticas, la realización de exámenes médicos, la capacitación permanente y la utilización de técnicas científicas actualizadas para prevenir riesgos. Todos estos principios siguen siendo la base del trabajo cotidiano de los profesionales del área. Algo muy interesante es que la ley ya destacaba, en el 72, la importancia de registrar y analizar los accidentes. Cada accidente deja información. Cuando una empresa estudia esa información, puede detectar patrones y descubrir por qué ocurren los accidentes. Y cuando conocen las causas, pueden implementar medidas para evitar que vuelvan a repetirse. Hasta ahora hablamos de la ley 19.587, pero hay algo muy importante que suele generar dudas. La ley establece los principios generales. Sin embargo, muchos aspectos técnicos se desarrollan en el decreto reglamentario 351 del 79. Allí se detallan cuestiones como iluminación, ventilación, ruido, instalaciones eléctricas, protección contra incendios, elementos de protección personal y muchas otras exigencias técnicas. Podríamos resumirlo de una manera muy sencilla. La ley dice qué debe lograrse. El decreto explica cómo llevarlo a la práctica.
Hablemos también de las sanciones. Si una empresa incumple la ley, puede recibir inspecciones y sanciones por parte de la autoridad competente. Estas sanciones pueden incluir multas y otras medidas administrativas. El objetivo no es solamente castigar, también es garantizar que las empresas cumplan con las normas destinadas a proteger la salud y la seguridad de quienes trabajan. Y bueno, para ya ir finalizando el video, a más de 50 años de la sanción, la ley continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la seguridad e higiene en Argentina. Los riesgos laborales fueron cambiando con el paso del tiempo. Hoy hablamos de ergonomía, estrés laboral, fatiga mental, trabajo remoto y nuevas tecnologías. Sin embargo, el objetivo de la ley sigue siendo exactamente el mismo: proteger la integridad física y mental de la persona que trabaja. La ley marcó un antes y un después en la seguridad laboral argentina. Introdujo una idea que hoy parece obvia, pero que hace más de 50 años resultaba revolucionaria. La vida y la salud del trabajador tienen un valor que debe ser protegido. Gracias a esta ley, comenzaron a consolidarse los sistemas preventivos, la investigación de accidentes, los controles médicos y la cultura de la prevención que hoy forman parte del trabajo diario de cualquier profesional. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si este resumen te resultó útil, compartilo con algún compañero al que también le pueda servir para estudiar. Protégete hoy, escucha tu mañana. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.